Bueno, a continuación, entonces, vamos a proseguir con la actividad académica de esta mañana. Es para mí un gran honor presentarlo por la capacidad docente, pero fundamentalmente porque es una gran persona y un gran amigo al profesor doctor Manuel Nolting, quien va a referirse a al tema falla ovárica prematura, detección temprana para minimizar consecuencias a futuro. El doctor Nolting es profesor de ginecología de la Universidad de Buenos Aires, ex jefe de división de ginecología y departamento de tocoginecología del Hospital Clínica de Buenos Aires, ex presidente de SAEGRE, ex presidente de APEC, presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, SOGIVA. Querido amigo, lo escuchamos con mucha atención. Bueno, gracias Néstor por tu generosa presentación. También sabés que te tengo un aprecio muy especial y un respeto particular de tantos años. También quiero saludar a toda la audiencia, de todos los médicos de todo el país que estarán presentes, en las cuales siempre me han atendido después de cordialmente. Y también para los latinoamericanos que pueden estar presentes, también después de largas recorridos, también un agradecimiento y un afectuoso saludo a todos ellos. Hoy nos vamos a referir a bueno, sí. Ahí está, ahí está. Ahí está Nolting. Manuel, puedes empezar. Bueno, voy a empezar. Lástima estos minutitos. No hay problema, no hay problema. Néstor, te agradezco mucho la presentación. Sí, ¿no me escuchan? Sí, te escuchamos y ya te escuché, la primera parte se escuchó de los agradecimientos y las salutaciones que hiciste. Ahora directamente puedes empezar con la presentación de tu charla. Bueno, también quiero agradecer muy especialmente a Fajo. También muy especialmente a Fajo, por supuesto, con la distinción que me ha brindado. Bueno, la conferencia mía es falla ovárica prematura, detección temprana para minimizar consecuencias a futuro. Esto es una entidad que es muy cara para las pacientes jóvenes, en las cuales está fundamentalmente, seriamente comprometido el porvenir reproductivo en una etapa de la vida donde está con plenos sueños, ilusiones, proyectos. Así que es algo realmente una complicación muy difícil también para los médicos dar este diagnóstico a las pacientes.
Bueno, vamos a empezar a definir la falla ovárica prematura como es una verdadera endocrinopatía y que existe un cese anticipado de la función ovárica endocrina y reproductiva antes de los 40 años, manifestándose por amenorrea, hipoestrogenismo, elevación de gonadotrofinas, infertilidad, síntomas climatéricos y con graves repercusiones en el sistema auricular, cardiovascular, esfera psíquica y sociocultural. Una pequeña aclaración: cuando hablamos de amenorrea, estamos hablando de amenorrea secundaria, debido a que vemos muchos trabajos muy interesantes en los cuales incluyen pacientes con amenorrea primaria. Eso no es correcto, a pesar de los muy buenos trabajos, porque si estamos hablando que se cese la menstruación antes de los 40 años, es muy simple la respuesta: nada puede cesar si no empezó. En cuanto a la prevalencia, no hay, los americanos son los que más tienen, la doctora Cullen, que es lo que con los porcentajes que siempre nos guiamos en general, y el 3% en la población general, y como causa de amenorrea secundaria entre un 4 y un 18%. ¿Cuáles son las características de esta entidad? La falla ovárica se caracteriza por un truncamiento acelerado de la fisiología ovárica, cronológicamente muy por delante de la línea de tiempo de la menopausia fisiológica. Las sutilezas en la presentación clínica y una relativa falta de conciencia de la población que rodea esta condición pueden conducir a un retraso en el diagnóstico y el tratamiento posterior. Las mujeres con falla ovárica son sensibles a cualquier retraso en el diagnóstico y dependen oportuno de la terapia hormonal. Sin una terapia hormonal rápida y adecuada, las mujeres pueden desarrollar graves y consecuencias a largo plazo para la salud, producidas principalmente por la deficiencia de estrógenos. En cuanto a las causas, la falla prevalente en un 80% aproximadamente es en pacientes con 46XX, y también debemos decir que puede ser esporádica o familiar. De ahí la importancia en el interrogatorio de averiguar la fecha de la edad de la menopausia o de algún otro familiar, como podría llegar a ser una hermana. La incidencia de la falla idiopática familiar oscila, según la literatura internacional, nosotros, en la experiencia personal, tenemos entre un 9 y 12% en diferentes trabajos publicados. Puede estar asociada, y también está altamente asociada, a la enfermedad autoinmune, principalmente con el hipotiroidismo en un 27%, insuficiencia adrenal 2.5% y diabetes 2.5%. ¿Cuáles son las características de esta entidad? La falla ovárica se caracteriza por un truncamiento acelerado de la cronológicamente muy por delante de la línea de tiempo destinada a la edad media de la menopausia fisiológica. Las sutilezas en la presentación clínica y una relativa falta de conciencia de la población que rodea esta condición pueden conducir a un retraso en el diagnóstico y el tratamiento posterior. Las mujeres con falla ovárica son sensibles a cualquier retraso en el diagnóstico y dependen del inicio oportuno de la terapia hormonal. Sin una terapia hormonal rápida y adecuada, las mujeres pueden desarrollar síntomas graves y consecuencias a largo plazo para la salud, producidas principalmente por el déficit de estrógenos. Perdón que hay un problema técnico. No. En cuanto a la función física, la salud física de las mujeres con falla ovárica es significativamente inferior a la de los controles.
Los síntomas de la menopausia como síntomas vasomotores, cambio de humor, trastornos del sueño, pérdida de cabello, ojos secos, intolerancia al frío, chasquido articular, sequedad vaginal, dispareunia y disminución de la libido. La función sexual se encuentra comprometida en estos aspectos, como vamos a ver más adelante, en cuanto a la excitación, la lubricación, el orgasmo y satisfacción y comportamiento o experiencias sexuales. Estos son trabajos presentados de nuestra experiencia personal en cuanto a los síntomas carenciales. El motivo de consulta fue en un 42% consultaron por amenorrea secundaria, un 58% por amenorrea secundaria más síntomas carenciales. Estos síntomas carenciales son debidos al hipoestrogenismo y los porcentajes que obtuvimos fueron, en cuanto a los síntomas, el mayor, los síntomas vasomotores en un 68%, la dispareunia en un 27% y un 5% de humor depresivo. En cuanto a la salud cardiovascular, las mujeres con falla ovárica no tratada tienen una disminución de la esperanza de vida, en gran parte debido a la morbilidad y accidente cerebrovascular. En comparación con los controles coincidentes con la edad, las mujeres con falla ovárica tienen reducida la fibrosis. En mujeres jóvenes con FOB y déficit estrogénico, observamos que tienen un aumento de la íntima media, mayor que los controles de similar edad, pero con dosis máximas de estradiol tan pronto como a los 3 meses, hay una disminución de la íntima media, un aumento del HDL y disminución de la glucemia. En cuanto a la cifra de tensión arterial, luego de 12 meses de estrogenoterapia, vía oral versus vía transdérmica, fueron menores en la última, pero la supresión de gonadotropina fue similar en ambos grupos. Este es un trabajo muy bueno que hace muchos años, pero el punto final es terrible, mortalidad. Es un trabajo de Snowdon, de Pensilvania, en la cual en un grupo de religiosos que concurrían periódicamente a una especie de retiros espirituales, solamente se les preguntaba, digamos, cómo eran sus ciclos menstruales y en algunas pacientes mayores cuándo había sido el cese de sus menstruaciones y su menopausia. Como causa de muerte en enfermedad cardiovascular, la chance, el odds ratio ajustado por edad fue de 1.29, en cuanto al accidente cerebrovascular 3.07 y cáncer 1.83. Ahora bien, si se hizo un análisis multivariado ajustado por estados de estilos de vida, factores reproductivos y terapia hormonal. Este es un trabajo también muy interesante que encontré, esto es de la revista Menopause, en la cual habla de la falla ovárica prematura del accidente cerebrovascular. Aquí fueron 3 trabajos de cohorte que se hicieron, un metaanálisis, 3 trabajos de cohorte y 4 de estudios observacionales. Lo que se vio en esto fue que, independientemente, la edad, el motivo de la menopausia, ya sea quirúrgica, por oforectomía bilateral profiláctica en muchos casos, y pero lo más relevante fue la edad de la menopausia, más allá de que haya sido natural o por una de ambos ovarios. En este caso, en todo caso, la de las pacientes, ¿no es cierto?, más allá de cuál fuera el motivo de su menopausia, ya sea natural o por oforectomía bilateral profiláctica. Acá vemos, en este cuadro, vemos entonces vemos la estimación de riesgo, ¿no es cierto?, de estos 7 trabajos, los 3 observacionales de cohorte y los 4 observacionales, en las cuales los que todos marcaron mal, digamos, con riesgo y grandes chances de accidentes cerebrovasculares,
pero lo que más marcaron fueron el trabajo que mostraron pacientes de menos de 50 años y no recibieron terapia hormonal, el trabajo de Framingham, en el cual compararon menopausia natural en pacientes menores de 42 versus pacientes mayores de 42 años. Y el que peor, digamos, el peor que indicó el riesgo fue un trabajo japonés que comparó menopausias menores, iguales o menores, versus pacientes de 50 a 54 años. En cuanto a la repercusión ósea, podemos decir que la masa ósea alcanza su pico máximo entre los 27 y los 30 años en las mujeres y el estrógeno es fundamental para el proceso de acumulación ósea. La derivación de estrógenos consecuente a la falla ovárica representa un riesgo de fractura conocido en la vida posterior y este riesgo se puede mitigar con el uso de terapia hormonal. En comparación con las mujeres que sí una densidad mineral ósea significativamente menor y además un alto porcentaje en la puntuación Z-score de la densitometría mineral. Debemos decir que en las pacientes jóvenes, digamos, aplicamos el Z-score y no ponen un riesgo significativo de fractura. Y la evaluación de la densitometría es quedarse siempre en lo posible para las mujeres con falla ovárica. Este es otro trabajo que hicimos nosotros, que realizamos nosotros con respecto a estos temas, en las cuales estimamos 22 pacientes en las que se les efectuó densitometría ósea al momento de la consulta, cuando estaba establecido comportamiento de la densidad mineral ósea. En las pacientes que en los 3 años anteriores que habían recibido no el tratamiento, esto es con respecto al tratamiento, y acá vemos que no recibieron tratamiento, ningún tipo de tratamiento hormonal previo a los años al diagnóstico de la falla ovárica, fue en rango de osteopenia, en menos 1.87, y por el contrario, las pacientes algún tipo de tratamiento, y acá no evaluamos cuánto tiempo, qué tratamiento, pero cualquiera, las que recibieron algún tipo de tratamiento, el rango tuvieron valores normales por encima de la media, ¿no es cierto?, que habíamos ya comentado. En cuanto, también se analizó también el comportamiento que tuvieron la densitometría según el tiempo de evolución de la clínica, y acá sí se dividió este tiempo en un periodo de 3 años. En las pacientes que tuvieron una densidad, que tuvieron un tiempo mayor de 3 años, el rango se ubicó dentro de valores normales, y con respecto significativamente las que tuvieron más de 3 años de tratamientos previos como prolegómenos al diagnóstico de la falla ovárica, se ubicó en el rango normal, o sea, sin osteopenia. Muchos años después hicimos un trabajo, presentamos un trabajo en los cuales decíamos cuál era realmente responsable, ¿no es cierto?, de la pérdida del hueso. Y pusimos una nueva enigma. ¿Esto por qué? Esto vimos en un trabajo del SWAM, que es un trabajo de perimenopausia americano a través de 9 estados, en los cuales aparecieron 2 trabajos en los cuales hablaban y evaluaron los valores de FS y de estrógenos. Independientemente, volvimos a aplicar lo que habíamos hecho anteriormente, y todos
con muchas más pacientes en cuanto a la menor o mayor a los 2 años y medio previos al diagnóstico, y la paciente con o sin tratamiento previos al diagnóstico, los resultados fueron los mismos. Y acá el tiempo de oligomenorrea y los hallazgos de densitometría en aquellas pacientes que no habían recibido tratamiento, obteniéndose que es el coeficiente de regresión, ¿no es cierto?, que representan estas asociaciones, 2 asociaciones, cuanto el índice 0.5. Se realizó el mismo estudio para el tiempo de amenorrea secundaria, obteniéndose un rango. Esto quiere decir, el punto máximo es 1. Cuanto más se acerca al 1 el valor, digamos, más asociación existe. Si bien la asociación de oligomenorrea de alguna manera es deleteria para los niveles de en las pacientes que tenían amenorrea secundaria. Y esto es lo que nosotros en realidad quisimos demostrar con estos 2 trabajos que habían evaluado las gonadotrofinas, fundamentalmente columna, lumbar y cadera. Solamente voy a mostrar el de columna lumbar porque es exactamente igual al de cadera. Que tenían altos niveles de gonadotrofina en los cuartilos superiores, fueron peores marcadores comparados y significativamente peores comparados con con las pacientes, el total de las pacientes con las pacientes tratadas. Por lo tanto, me parece que los valores de gonadotrofinas a valores inferiores, en las cuales todavía faltan, faltan muchos estudios al respecto, pero nos dio exactamente igual de lo que pasaba en menopausia. En cuanto a la repercusión psicológica, además, el diagnóstico de falla ovárica afecta negativamente la salud psicológica y la calidad de vida de las mujeres. Pierden autoestima y experimentan efectos adversos en su sexualidad. Las principales causas del perder la salud, tener hijos, casarse, y otras causas tienen raíces en los efectos físicos, como su carga económica, el miedo a la incidencia futura de las posibles complicaciones relacionadas y su conversión en una enfermedad. Este es otro trabajo de la revista brasilera de ginecología y obstetricia, en las cuales estudiaron y evaluaron sexual en las pacientes que tenían y la calidad de vida que tenían las pacientes con falla ovárica primaria. Las conclusiones de este trabajo Bueno. Pareciera ser que se corta la señal. Las principales causas de densidad de las mujeres con falla ovárica son las siguientes: perder la salud, tener hijos y casarse, y las otras ya las comentamos anteriormente. Este es el trabajo que le dije de la revista Brasil, en las cuales los resultados sugieren que el mejoramiento de la sexualidad, ¿no es cierto?, puede mejorar la interacción o las relaciones con la falla ovárica.
Este es un metaanálisis, un trabajo muy interesante, muy reciente, de este año, del 2020, en las cuales se evalúa la vida entre las pacientes con falla ovárica prematura y valoran 4 dominios. El primero de la Organización Mundial de la Salud general, después de la función sexual, después la fertilidad y la incidencia que tiene sobre la escala de calidad, las escalas de calidad de vida, y el otro son las relaciones sociales. Todas marcaron, ¿no es cierto?, pues, negativo. Una vez leyendo un trabajo en el Fertility and Sterility del NIH, en una entrevista telefónica en Estados Unidos a 100 pacientes con diagnóstico de falla ovárica acerca del impacto psicológico, encontré esto posible, porque cada vez que escuchamos hablar a alguien sobre la falla ovárica, lo primero que empiezan a decir, esta terrible, digamos, entidad que de alguna manera es una tormenta que le cae bruscamente a las pacientes. Sin embargo, cuando vemos la realidad de lo que pasa en los consultorios, vemos que la insatisfacción que le informó fue el 71%, y estrés emocional moderado a severo 89%, manifestaron necesidad de mayor información 86%, pero lo más terrible también, en el consultorio se informaron del 53% de las 100 consultas, de las cuales el 75% a dar este diagnóstico duraron menos de 15 minutos. Y también fueron en su casa el 19%, que le habló una secretaria para informarle cuál era su diagnóstico, en su trabajo por teléfono, con un oído en el teléfono y por el otro lado a lo mejor la estaba, digamos, retando el jefe. Así que esto es, y no es tanto como muchas veces tenemos la responsabilidad cuando hablamos, pero después en la práctica diaria no hacemos lo mismo. Bueno, a raíz de esto, hablé con Salud Mental, vino la jefa de Salud Mental, hicimos un trabajo y le expliqué, le mostré digo, ¿qué podemos hacer? Me dijo, dame unos días, empezó a hacer una revisión literaria, no había nada, absolutamente nada, en cuál dominio de la psicología esto de alguna manera afectada. Para eso se hicieron una serie enorme de estudios, una entrevista semiestructurada, la escala de depresión de Beck, el test de psicosocial, la ansiedad, rango y estado, el millón de personalidades, las 6 de las 8 láminas de Rorschach, o sea, fue un trabajo importantísimo. Y los resultados fueron que en las pacientes se encontraban valores elevados de depresión, como normalmente se dice, pero sí de ansiedad. Con respecto a los factores de estrés psicosocial, estos son más elevados en el previo a dejar de menstruar que en el momento de la evaluación. En el perfil de personalidad se detectaron las siguientes escalas: modificación, individualismo, inversión, cesación, insatisfacción. En los test se observan dificultad en la identificación más femenina y su vínculo conflictivo con la figura materna. En cuanto a la cognición, podríamos decir que la privación prematura de estrógenos, como después de la oforectomía bilateral realizada en mujeres menopáusicas, se ha asociado con el deterioro neurocognitivo. Las mujeres que se sometieron a menopausia quirúrgica como consecuencia de la oforectomía bilateral antes de la menopausia natural tienen un mayor riesgo de deterioro cognitivo y neuropatía por enfermedad de Alzheimer, en particular la formación de placas neuríticas. Cabe destacar que cuanto más temprana sea la edad de la falla ovárica quirúrgica, más rápido es el deterioro cognitivo. En cuanto al tratamiento, fundamentalmente debe estar orientado a la sustitución hormonal, a la restauración de la fertilidad y la contención psicológica adecuada. La terapia de sustitución hormonal en pacientes menores de 35 años, mayores de 12, para aliviar síntomas. Evaluar la terapia androgénica en pacientes en la medida de lo posible con fatiga, cambio de conducta, depresión, desinterés, etc. Y anticonceptivos hormonales, en el caso que se brinden, en pacientes sin deseo de fertilidad y para la prevención de síntomas y consecuencias. Y en pacientes mayores de 35 años, la dosis habitual utilizadas en la menopausia fisiológica. Con respecto a la terapia hormonal y el aspecto psicológico, esto ayuda un montón, ayuda mucho, en la regulación de los ciclos menstruales, más bien diría de los sangrados
los sangrados mensuales de las mujeres, produciendo efectos psicológicos positivos. Este es un trabajo que lo vamos a pasar, pero es simplemente un trabajo que presentamos en Denver, en la Sociedad de Hueso, en la cual vimos la comparación de la terapia de reemplazo, que en algún momento se puso en duda si era mejor o peor que los anticonceptivos hormonales, y los resultados fueron similares, así que es lo mismo indicar uno u otro. En cuanto a la terapia hormonal y cognición, también vemos que las mujeres que comenzaron con terapia hormonal a los 5 años de la menopausia, quirúrgica, que continuaron el tratamiento durante 10 años, mostrando disminución del deterioro cognitivo, lo que sugiere efectos de la terapia hormonal. Este es un cuadrito que no lo vamos a, por una cuestión de tiempo, en la cual vemos que la oferectomía bilateral, eso lleva a una disrupción endocrina con déficit estrogénico, que en el caso de no brindarle la terapia estrogénica, nos va a llevar a lesiones, ¿no es cierto?, cerebrales, que nos llevarán finalmente a una disfunción cognitiva o demencia. El tratamiento de la fertilidad, el retorno espontáneo de la función ovárica puede ocurrir en mujeres con FOP, y tenemos que considerar que el 5 al 10% de chances para conseguir. No hay intervenciones que proporcionen un incremento de la falta que restauren la fertilidad en pacientes con FOP. Solo la donación ha demostrado alta tasa de éxito, y hay mujeres con chances de embarazos espontáneos que reciben estrógenos progestágenos. Así que a las 3 te vamos. La terapia brinda mejores chances, no brindan mejores chances, y al contrario podrían exacerbar el riesgo de autoinmunidad. Bueno, y esto, para ir terminando, es un trabajo que hicimos en una red de hospitales, en este caso el Hospital Pena, el Argerich, el Durán, el Clínicas y 2 del Gran Buenos Aires, el Posadas y el Gandulfo, en las cuales fue presentado el año pasado, en las cuales a ver si haciendo una red y extenderla a toda la Argentina, para tener alguna vez cierta prevalencia de la misma, y de alguna manera tener un apoyo, una conexión para brindarle a estos pacientes una mejor atención. Para concluir, tenemos que establecer una correcta relación médico-paciente, agotar todas las posibilidades diagnósticas a nuestro alcance, prudencia en la información acerca del pronóstico, acordémonos de no hablar de menopausia precoz, porque hay remisiones espontáneas, alerta de la aparición de signos y síntomas que hagan sospechar del comienzo de la enfermedad. Esto es un gran desafío y es lo que yo acuñé en mi tesis doctoral, el periodo de transición, así como existe una transición en vigilancia para identificar pacientes que pueden desarrollar síndrome polilateral autoinmune o autoinmunidad no organoespecífico. A pesar de los aumentos de las investigaciones emergentes, la falla ovárica sigue sin entenderse debido a su etiología variable y su compleja morbilidad. Establecer un diagnóstico y su etiología potencial tan pronto como sea posible es fundamental para prevenir los aumentos precipitados en el riesgo de secuelas crónicas debido a la deficiencia de estrógenos, incluyendo infertilidad, enfermedad cardiovascular, osteoporosis y deterioro neurocognitivo. Y para concluir, entonces, indicar siempre tratamiento de sustitución hormonal, informar acerca de las posibilidades de adopción, ovodonación, respetando por supuesto siempre el principio de autonomía, que por diferentes razones pacientes no lo van a aceptar, preservación previa al tratamiento con quimioterapia, sobre todo en mujeres chicas con enfermedades jóvenes con enfermedades oncohematológicas, como análogo de GnRH, criopreservación de embriones, tejido ovárico y ovocitos, e incorporar al equipo de salud mental para el manejo ovárica. Es una entidad con graves repercusiones en la esfera física, psicosexual y social de la mujer, y estos datos analizados pueden servir a estas pacientes mejores chances, aunque escasas, de su futuro reproductivo y disminuir su repercusión en la demanda. Perdón por el tiempo, pero bueno, hubieron algunas interrupciones que me restaron, pero para hacer, digamos, respetar los horarios como debe de ser, bueno, tuve que ir un poquito más ligero. Así que muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctor Nolting.